Buenas noches, bienvenidos a Ombligo de Conciencia. Es un placer para mi compañera Elisa Díaz de León y para mí volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy una vez más, manteles largos, encantadas de la vida de tener una súper amiga, maestra, facilitadora, Oli Morales. Bienvenida Elisa, bienvenida Oli. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí con Oli Morales, facilitadora de la meditación Stargate, CF de Access Consciousness y bueno, aparte de todo y mil técnicas más que tienes, Oli, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes, porque son como ese canal que permite que uno pueda llegar a muchas más personas y que uno pueda compartir más. Entonces, gracias, me siento honrada, como escribí en la mañana, por la invitación. No, gracias a ti. Y hoy tenemos un súper tema, un tema que lo estábamos platicando ahorita, es un tema que es recurrente en nuestra vida desde pequeños hasta grandes, en cualquier etapa, que son las pérdidas. Platícanos un poco más, Oli, de estas pérdidas que no son pérdidas. Sí, lo primero que me parece a mí que le pasa a alguien que siente o cree que ha perdido algo, y esto puede ser desde la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, perder un objeto por el que tienes mucha afinidad o mucho gusto, ¿no? Perder dinero, en fin, hay muchos tipos de pérdidas y creo que lo primero que pasa por la mente de alguien es que justamente eso no lo va a volver a tener nunca o no lo puedes volver a tener. Es decir, cuando tú crees que perdiste algo en la vida, lo primero que piensas es que eso no sabes que lo puedes volver a crear. Y ojo con eso, porque ahí es donde está la gran como trampa. Digo trampa porque cuando creemos eso, nos metemos en una serie de emociones y sentimientos que nos invalidan a reconocer la conciencia que somos para volver a crear eso. Yo sé que mucha gente podría decirme en este momento, oye, pero pues ¿cómo voy a volver a crear esa casa que perdí? ¿Cómo voy a volver a convivir con ese ser querido que se me fue? Pero aquí vamos a recordar una cosa. Vamos a hablar en términos más bien de energía. Cuando yo te hablo de que si tú pierdes algo, tú puedes volver a crear eso, me refiero a la energía de eso. Es decir, quizá para ti había una relación muy importante y tú perdiste un matrimonio. Y el primer punto de vista es, no voy a volver a tener eso, ¿no? Si era una relación muy satisfactoria. Tú puedes volver a crear eso con alguien más. Lo que vas a crear es la energía que te daba eso. Volver a crear emociones y sentimientos que había con eso. Volver a crear experiencias que había ahí. Es verdad que cada uno de nosotros somos energía y una energía única en el universo. Y ahí puedo entender que digas, pero con esa persona ya no. Pero si tú te quedas instalado en ese punto de vista de que con esa persona ya no, ¿cuánto estás dejando de crear con alguien más? ¿Cuánto estás dejando de crear en otro lado? ¿Cuánto estás limitando tu poder y tu potencia? ¿Cuánto no te estás reconociendo como el ser creador que en verdad eres? Entonces, creo que esto es bien importante cuando hablamos de pérdidas. Reconocer, yo soy creador y puedo volver a crear algo. Wow. Claro. Y que eres un ser infinito, que tienes toda esta energía y que lo puedes crear, pero ¿cómo hacerle para creértela? Por ejemplo, porque mucha gente cuando tiene estas pérdidas, lo primero que, pues, como que baja su energía, como que se sienten que, pues, no pueden. ¿Cómo pueden hacerle para volvérsela a creer? Sí, mucho de lo que viene después de que tú tienes la experiencia de una pérdida, o lo que sostiene eso, son justamente emociones y sentimientos. Y cuando uno se atasca en la emoción y el sentimiento de una forma obsesiva o exagerada,
cuando le das demasiado significado a esas emociones y sentimientos, te sales de la conciencia. O sea, dejas de estar consciente justamente de tu poder, dejas de estar consciente de las herramientas que podrían facilitarte cambiar esto. Por ejemplo, hacer una pregunta, ¿no? O sea, en ese momento estás nublado y cegado y ni te acuerdas de las herramientas, ni te acuerdas de las preguntas. A veces ni siquiera quieres recibir ayuda, no quieres ir a una terapia, no quieres hablar con nadie. Entonces, creo que algo importante también es entender esto. Las emociones y los sentimientos, cuando se hacen significativos, nos sacan de la conciencia. No es que los niegues, ni que los ocultes, ni que los evadas. Se trata de reconocerlos, pero en su justa medida. O sea, recordarte, a ver, si ya me perdí y ya llevo días llorando o llevo meses sufriendo por esto, es que ya me pasé de esa línea, ¿no? Y ya estoy en lo significativo y entonces quiere decir que no estoy consciente. Por lo tanto, podría incluso pedir ayuda, ¿no? Si no estoy pudiendo yo, lo primero sería reconocer, creo que sí necesito ayuda. Eso me parece también como tener esta vulnerabilidad para pedir ayuda es importante. Claro, es súper... Ajá, perdón. ¿Cuáles serían como los focos rojos que tú dirías, ok, sí, ya, o sea, llevo este tiempo súper triste, no puedo salir de este sentimiento, de esta emoción? ¿Qué otras cosas serían así como necesitas ayuda? Por ejemplo, que sea un tema que evades. Okay. Es algo que no quieres hablar, que dices, no pasa nada, o de eso no vamos a hablar, o no me toques ese tema, ahí sí hay un foco rojo, ¿sí? Porque justamente el decir, no me toques ese tema y no quiero hablar de esto porque me duele, ¡pum! ¿Qué te duele? ¿Qué crees que no puedes cambiar? ¿Qué estás ocultando? ¿De qué no te quieres hacer consciente? O sea, inmediatamente cuando tú no quieres afrontar algo, es que no quieres recibir la conciencia de eso. ¿Sí? Eso creo que es una, ¿no? La otra es, como dije, que tus emociones estén desbordadas, ¿no? Ya sea que te la pases llorando o que te la pases enojado. Cualquier incluso adicción que es por la que estés pasando puede ser algo que viene de ese dolor emocional. Me refiero a que si adicción para mí es cualquier cosa que también te saque de la conciencia. Es decir, si estás obsesionado en el teléfono, si estás obsesionado en la televisión, porque crees que solamente ahí te sientes bien, entonces ya también en la comida, digo, hay muchos tipos de adicciones, pero eso ya también habla de un foco rojo hay algo que atender, ¿no? En general, yo diría sobre todo emociones y sentimientos desbordados, ¿sí? Y la evasión o sea, el estar evadiendo el tocar el tema o hablar el tema o recordar incluso el tema. Claro, porque es bien importante reconocer qué sentimientos estamos teniendo de cosas que a lo mejor decimos, la verdad ya no me duele, no, como tú dices, no me toques ese tema. Y creemos que ya porque no tocamos el tema, ya se fue, ya pude con él, ya lo superé, pero realmente nada más lo estoy evadiendo o lo estoy afrontando o lo estoy dejando para un momento que cuando llegue a la fibra más delicada, hago una explosión impresionante y puedo en un momento caer en una depresión, puedo ser muy agresiva con otra persona, puede ser muy hiriente. Qué interesante. Sí, fíjate que justamente creo que este tema está interesante hablarlo hoy, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Muchas veces, después de una pérdida, es lo que viene, ¿no? Una depresión. No siempre, pero muchas veces esto viene. Por eso hablo también de estos focos rojos. Hay que estar atentos porque no hay que dejarnos llegar hasta ese punto, ¿no? Donde ya caigas en una depresión. Pero si tú ya notas que no eres el mismo de antes o la misma de antes, si te lo dice la gente que te rodea, si te das cuenta, como dijimos, que tus emociones te rebasan, entonces quizá ahí hay unos indicios de depresión.
Y antes de que tú solo defines o concluyas que tienes depresión, háblalo con alguien, acércate a algún especialista y creo que nosotros tenemos unas herramientas maravillosas que aquí las tres conocimos, una herramienta que es las barras de Access, que en el tema de depresión puedes ver que funcionan súper bien. Somos todos diferentes. Habrá quien requiera una sesión, 3 sesiones, 10 sesiones seguidas, no lo sé. Pero lo importante es que hay herramientas. No es la única herramienta, ¿no? Pero para mí es una herramienta tan amable con alguien que está pasando por una pérdida, por ejemplo, o por depresión. Porque muchas veces esas personas, como dije justamente, no quieren ni hablar del tema, ¿no? Y por eso nos acercan a otro tipo de terapia, porque no quieren ni hablar. Entonces, yo lo que he hecho cuando llega alguien a mi consulta con esa situación, siempre les digo, mira, no te preocupes, no tenemos que hablar. Aquí lo que quiero es que te permitas recibir un momento de tranquilidad, de relajación, de amabilidad. Acuéstate en esta camilla y yo nada más voy a tocar 32 puntos en tu cabeza y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y muchas veces ves que la persona empieza a suspirar mucho durante la sesión, algunos empiezan a presentar lágrimas, ¿no? Pero sin esa emoción. Bueno, también me ha tocado quien rompe en llanto, pero me lo han dicho, ¿no? Oye, es que me sentí mucho mejor con una sesión y se sienten aliviados como de, ay, no me sentí interrogado, no tuve que hablar. No tuve que hablar. Exacto. Y entonces, ahora sí están listos para hablar. Ahora sí están listos, a lo mejor hasta para ir con otro especialista en el tema, ¿no? Pero va a ser más fácil. Y eso a mí me encanta de las barras. Sí, es una herramienta tan noble, yo les digo que tan noble pero tan poderosa que te ayuda a disipar estos puntos que como dices, bueno, a mí también me ha pasado que suspiran mucho o rompen en llanto, pero los resultados, cada persona es diferente, pero de verdad, en cada persona se ve un resultado. No hay una persona que no vea un resultado. O sea, aunque sea, me tranquilicé, bueno, hay unos que es súper grandes, pero para esto de la depresión es una muy buena herramienta, porque a veces no sabes ni qué es lo que tienes, ni qué es lo que te duele, qué es lo que sientes, y ahí con solo permitirte recibir, se disipan demasiado, ¿no? Claro, es muy amable para el cuerpo lo recibe muy amablemente y desde el primer momento sientes que algo se libera. Entonces, qué rico, porque volvemos, o sea, las pérdidas pueden ser desde algo muy grande como a algo muy pequeñito. O sea, hay pérdidas que tenemos desde que somos chiquititos, la separación de mamá, desde que vamos al kinder, la pérdida de ese contacto al 100% con mamá y voy y me dejan con otros niños, esa pérdida y pérdidas trabajo, pérdidas marido, pérdidas de amistades, pérdidas de confianza. De que decíamos, lo que decía Solid, pérdida de los hombres y a veces de las mujeres de cabello. Sí, les decía que hoy estaba viendo alguna publicación y entonces estaba viendo de un hombre diciendo, es que perdí mi cabello y eso me duele mucho, ¿no? Estoy sufriendo mucho por eso y dije, claro, o sea, claro. Hasta de eso, ¿no? Bueno, alguna extremidad de tu cuerpo. Y ¿sabes qué? Algo que hemos estado viviendo, creo que prácticamente todos últimamente, la pérdida de libertad. ¿Cuántas pérdidas nos ha traído este famoso COVID? ¿Cuántas pérdidas nos trajo el 2020? ¿No? Se perdieron empleos, se perdieron negocios, se perdió las reuniones con amigos, se perdieron fiestas, ahora las posadas, ¿no? El contacto físico, se perdieron los abrazos. O sea, hemos perdido aparentemente muchas cosas, pero yo repito, ¿qué decidimos que perdimos, que creemos que no podemos volver a crear? Si te quedas distraído en lo que perdiste, no estás viendo lo que puedes crear o construir ahora. Si te quedas lamentando ese pasado,
Y además, si te quedas queriendo que regrese ese pasado, ¿cuánto estás dejando de crear un mejor futuro o un futuro simplemente diferente? ¿Sí? Entonces, estar atorado en una pérdida, lo que está evitando es que tú crees incluso algo más grandioso. O sea, fíjate, por estar decidiendo que eso que perdiste era lo mejor que habías tenido o que podías haber tenido en la vida, estás dejando de crear incluso algo con un mejor nivel, ¿no? Algo más grandioso todavía. Entonces creo que hablar de esto es importante. ¿Qué decidiste que perdiste? Y no sé si por ahí haya comentarios ya de alguien que nos esté compartiendo qué perdieron o qué decidieron que perdieron o qué recuerdo les vino con esto, que ni siquiera estaban conscientes de que eso era una pérdida. No han puesto aquí, pero bueno, a mí me vino también de cuando dejé a mis hijas en el kinder la primera vez, y ese es como la estoy perdiendo, ¿sí? Y ahorita decía Lore de los niños, pero también las mamás sentimos esto. Cuando dejas a tus niños por primera vez en el kinder, es esta pérdida de mi hijo ya se está quedando. Y sí, o sea, yo me acuerdo que lloraban los niños y llorábamos las mamás, como, sí. O sea, ya después te quedabas muy a gusto, ¿verdad? Pero sí es como, esa es una de las grandes pérdidas, ¿no? Sabes también, yo me acuerdo que cuando empecé a dar terapia, al principio me tocaban, siempre era como por bloques, parecía que se ponía de moda un tema y me llegaba pura gente con el mismo tema, ¿no? Y hubo un tiempo en que me llegaban muchas mujeres que sentían que el dolor de se casaron mis hijos y ya perdí a mi hijo y ya perdí a mi hija. Y no sabes cuánta gente, o que ya iba a ser la boda y venían conmigo desde antes de que fuera la boda porque ya estaba ese dolor ahí de ya me voy a quedar sola con mis hijos, ¿no? Eso también es una sensación de pérdida. Sí, claro. ¿No? Mira, ay, perdón. No. Digo, aquí, por ejemplo, nos dicen perder el control, las despedidas con personas que no ves en mucho tiempo. Sí, claro. Y cada vez que vuelves a estar con esa persona y te vuelves a despedir, es como lo vuelvo a perder y lo vuelvo a perder. El sentimiento. Y fíjense, por ejemplo, eso que se recrea y se vuelve a recrear, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros volvemos a ponernos en una situación en donde hubo muchas emociones y muchos sentimientos, todo eso se queda grabado como una huella en el cerebro. Cuando tú te vuelves a poner en situación muy parecida, lo que sucede es que tu cerebro vuelve a recrear toda la química, igualito que esa primera vez, ¿no? Que te despediste de esa persona. Wow. Entonces se vuelven a hacer todas estas conexiones neuronales y tú vuelves a vivir la situación idéntico como la viviste la primera vez. Porque fíjate, ya tienes entendido que tú vas a regresar y vas a volver a convivir y te vas a despedir, pero sabes que vas a regresar y sin embargo vuelve a suceder, ¿no? Y vuelve a suceder. En Access decimos que hay estas cintas Mobius. Que son estos como ochos, ¿no? Ochos de infinito. Entonces, haces algo y viene de vuelta, o sea, sucede y viene de vuelta, ¿no? Y son estas programaciones que van y vienen y no puedes salir de ese loop, de esa programación. Entonces, para eso yo sugiero las barras de Access. Primero es como tener la conciencia de, ya entendí qué me está pasando. Cada vez que vuelvo a estar en esa situación, mi cerebro se conecta con todos los recuerdos, las memorias, incluso, o sea, fíjate, los olores, los sabores, los sonidos y todo eso, todos esos estímulos son los que hacen que se vuelvan a hacer estas conexiones neuronales, se segregue esa química y tú tengas la experiencia nuevamente. Entonces, lo primero es entender esto. Lo segundo, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? O sea, ¿qué herramientas puedo utilizar? Una serían las barras de Access, que van deshaciendo justamente todo ese sistema toda esa programación, pero además recuerden que las barras liberan emociones, sentimientos, juicios, consideraciones, puntos de vista, todo lo que hace que sigas recreando esa historia una y otra vez. Eso vuelve a repetir las barras de Access, ¿no? Bueno, ahora una facilitación
Obviamente, No. la facilitación ayuda mucho también. También puede ser un proceso de cuerpo. Y bueno, aquí tú que, bueno, nos está preguntando, nos dice Marcela, a veces se pierde el tomar tus propias decisiones sin darte cuenta. Cuando nos minimizamos. O sea, sí, me imagino que se refiere como de perdí la oportunidad de haber elegido otra cosa o perdí, ¿no? Pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Es como no te has dado cuenta de que tienes un hoy, tienes un aquí y tienes una ahora, ¿no? Se queda uno viendo hacia lo que fue, hacia lo que no fue, hacia el pasado, ¿no? En vez de decir, ok, esto no fue así, o esto sucedió, o esto pasó, o me pasó, pero ¿qué puedo hacer ahora distinto? ¿No? Esa sería una pregunta. ¿Cómo puedo ahora cambiar esto? ¿No? ¿Qué puedo hacer ahora para sobrecrear eso? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de estoy reconociendo? Que no estoy viendo. Claro. Cuando pierdes el control también de una situación. Bueno, ahí tendríamos más bien que trabajar con ¿cuál es tu necesidad de control? ¿Cuántas emociones y sentimientos estás utilizando para crear tu necesidad de control que estás eligiendo en este momento ahora? Wow. O sea, ¿qué es ¿cuál es la necesidad, no, de eso? Que si lo pierdes te pones mal. O sea, ¿qué creíste que ibas a poder controlar? Y que cuando lo pierdes te pones así, ¿no? Entonces es como nada más hacerse la pregunta de, ay, sí es cierto, o sea, ¿por qué me pongo mal? Porque pienso que perdí algo, vuelvo a decir, que no puedo recuperar o que necesito controlar o que no puedo crear en otro lado, en otro momento, con alguien más. Wow. Y preguntas, es hacer preguntas, esa es la gran herramienta, ¿no? Eso nos saca de la definición y de la conclusión de perdí a mi padre o perdí a mi madre o perdí a un ser querido y nunca voy a volver a tener lo que tenía con esa persona. Lo que tenías con esa persona, aunque cada persona es distinta, eran emociones, sentimientos, situaciones, experiencias, convivencias. Entonces, lo que tienes que empezar a reconocer es que eso sí se puede crear con alguien más. Cuando tú ya a lo mejor me dices, pero con esa persona no, entonces también habría que revisar el tema del apego. ¿Sí? Pero todo esto al final del día es un gran distractor. ¿Y de qué te está distrayendo? De reconocer que tú puedes crear en otro lugar, espacio, tiempo, dimensión o con otra persona, eso y mucho más. La creación no se detiene. La creación es constante en el universo. Y tú mientras estés vivo en esta encarnación, y además, más allá de esta encarnación también lo haces, pero bueno, estamos ahorita aquí y ahora en este cuerpecito, todo el tiempo estás creando. Todo el tiempo estás creando, todo el tiempo estás pensando o sintiendo algo. Entonces, todo el tiempo estás creando. ¿Qué es lo que deseas crear? Si tú no estás lo suficientemente consciente de esto, lo que vas a empezar a crear es drama y trauma. Entonces, no es que no validemos la pérdida de lo que sea que estés ahora recordando, pensando que perdiste. No es que eso no sea importante, pero aquí lo que puede ayudarte a salir de eso es a darte cuenta que sí tienes el poder y la potencia para volverlo a crear de otra forma ahora, de otra manera. Y repito, sí habría que revisar también el tema del apego. Claro. ¿No? Claro. A mí me encanta por eso mucho ayudar a las personas a entender qué hay más allá de esta realidad física que tú ves. Es decir, siempre estamos creando en los planos energéticos. O sea, energéticamente cada vez que tú piensas algo, ya está creado eso ahí, ¿sí? Para que eso se actualice en esta realidad de tercera dimensión, para que tú lo vivas aquí, se requiere de otras cosas, pero energéticamente todo eso ya está creado, ¿sí? Entonces, ¿en dónde, en qué lugar, en qué momento, en qué espacio o en qué situación
se te está olvidando tu poder creador. Se te está olvidando que eres un Dios creador, que eres un ser infinito, que crea todo el tiempo y que con su pura imaginación, porque está tan desestimada la imaginación, pero con tu pura imaginación tú empiezas a crear algo en ese mundo energético. Y tan lo estás creando que cuando te imaginas cosas, ¿a poco no sientes? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que tenemos tanto apego a lo físico, a lo evidente, a lo visual, a lo tangible, a lo que toco. Que entonces cuando no veo algo con mis ojos no lo creo. Pero tú nada más fíjate en tu cuerpo. Entonces, entender también, esto quiero decir, entender también qué es la muerte, qué pasa después de la muerte, qué hay más allá de la muerte, que generalmente también son temas que no nos gustan o no son cómodos tocar. Pero yo creo que es un tema que de verdad casi debería ser una materia en la escuela, porque es algo que todos, absolutamente todos vamos a vivir. Claro. Cuanto más entendamos ese tema y qué pasa con todo eso, va a ser más fácil poder soltar a esa persona, a ese ser querido, y no verlo como una pérdida, sino como un cambio. Y también en el momento que nosotros estemos por dejar nuestro propio cuerpo, podamos dejar nuestro cuerpo más fácil. Con facilidad. Y no estoy hablando del tema de pérdidas por muerte, ¿no? Pero ya sabemos que no es la única pérdida que hay. Claro. ¿Y cuánto dejamos de vivir, realmente de vivir, de disfrutar, por darle validez a esa pérdida? Por aferrarnos ya sea en el drama o en esta depresión, en este sentimiento de no puedo salir de aquí. Y dense cuenta, porque yo creo que todos en nuestra vida hemos perdido muchas cosas. ¿Y dónde estamos? O sea, se puede superar muchas pérdidas cuando tomamos la decisión de empezar a disfrutar nuestra vida, el quererla, el reconocer esos sentimientos, el buscar ayuda, el correrse barras. Entonces, realmente estamos dispuestos a crear una vida más grandiosa, a disfrutarla más, o dónde nos estamos atorando, porque pérdidas vamos a tener muchas, eso es inevitable. Desde, como tú decías, pérdida de una extremidad, pérdida de peso, todos queremos, perdemos peso, y de verdad hay gente, cuando se realizan operaciones grandes, tienen que tener acompañamiento de un psicólogo, porque uno dice, ay, qué padre que perdió peso, sí, pero hay una pérdida tan grande que de verdad afecta psicológicamente a la persona. Entonces sí, hay un apego al peso, de algo se estaba defendiendo, de algo se estaba protegiendo. Entonces, sí darnos cuenta que dejamos de crear mucho, dejamos de disfrutar si estamos muy aferrados a eso que ya no está con nosotros, física o energéticamente. Bueno, energéticamente siempre está. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando tú tienes la pérdida de, vamos a poner el ejemplo, un brazo, energéticamente ahí sigue el brazo. O sea, cierto. No físicamente, pero energéticamente sigue la extremidad. Si tú naciste con eso y te tuvieron que quitar en algún momento dado la vesícula, energéticamente la vesícula sigue ahí. Entonces, fíjate cómo es cuestión, por eso siempre digo, también de informarnos, de estudiar, ir un poquito más allá de lo evidente o de lo que te enseñaron en la escuela, porque mucha gente tendría esta idea, ¿no? Es que me quitaron un seno y ya no soy, y ya no lo puedo tener, y ya no está, ¿no? Cuando energéticamente ahí sigue siendo parte de ti y de tu información. Pero esto que dijiste es bien importante, Lore. ¿Por qué muchas personas también se quedan atoradas ahí? ¿Cuáles son las razones? Justamente eso está interesante. ¿Cuántos de ustedes están teniendo justificaciones, excusas, pretextos? Es decir, ¿para qué les está sirviendo quedarse atorados en su pérdida? ¿Existe una ganancia? Exacto. ¿Qué han hecho tan vital, tan valioso y tan real acerca de mantenerse en el drama y en el trauma por la pérdida? ¿De qué les está sirviendo? ¿Y qué creen que están ganando con eso?
¿Qué creen que van a ganar? ¿Qué creen que van a recibir si siguen en esa posición de víctima? Esto yo sé que puede ser fuerte para algunos, pero créanme, en el inconsciente se crean muchas cosas muy raras. Y muchas veces, voy a poner ejemplos, hay personas que eligen seguir en ese drama y trauma de su pérdida porque sí obtienen la atención de otros seres queridos. Porque así pueden ser la víctima o pueden ser la justificación para no volver a un empleo, para no volver a un trabajo, para ya no tener que ser los responsables y cederle la responsabilidad a alguien más de algo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un aclarador. Wow. Yes. ¿Qué han hecho tan vital, valioso y real acerca de ser siempre la víctima que cree que nunca puede reparar una pérdida están eligiendo ahora? Y todo lo que eso es por un diosillón, lo que quieran destruir y descrear, por favor. Sí, por favor. Right and wrong, good and bad, all night shorts, boys and beyonds. Uy, que decidieron que es una pérdida, que no lo es. Y todo eso, por un diosillón multiplicado, lo quieren destruir y descrear, por favor. Sí, por favor. Right and wrong, good and bad, all night shorts, boys and beyonds. ¿Qué decidiste que no puedes volver a crear en otro lugar, en otro tiempo, en otro momento o con alguien más? Que si estuvieras hoy consciente de tu poder creador, en este momento cambiaría toda tu vida. Y todo lo que te está impidiendo recibir esta conciencia y la facilidad de esto, lo destruyes y descreas, por favor. Sí, por favor. Right and wrong, good and bad, all night shorts, boys and beyonds. Y todas las memorias que vengan a ti y que surjan de ti cuando yo digo pérdida, no importa si estas memorias son tuyas, de esta vida, de alguien más, de la conciencia colectiva o de influencias internas o externas cercanas a ti, todo eso lo podemos destruir, descrear y deshacer, por favor. Sí, por favor. Right and wrong, good and bad, all night shorts, boys and beyonds. Así, aligeremos un poquito que el primero estuvo. Sí, es súper pesado. Sí. Eso que decía Lore de cuando dijiste pérdida de peso. Sí, no. A mí lo que me llevó fue a reconocer una cosa. No todas las pérdidas son malas. Y generalmente cuando uno escucha la palabra pérdida, inmediatamente lo clasificas en negativo. Malo. Pero ¿cuántas cosas has perdido que no has reconocido que ganaste un montón? Por ejemplo, un exmarido. Ay, perdón. O sea, a lo mejor perdiste una relación que en su momento lo viste como la peor pérdida de tu vida, te sentiste perdedor, te sentiste deprimido, triste, mal, y hoy puedes reconocer que con esa pérdida ganaste un montón. Entonces, ¿cuánto decidiste que perdiste que no está permitiéndote reconocer todo lo que sí ganaste? Y todo lo que te está impidiendo reconocer, todo lo que ganaste a cambio de esa pérdida, lo quisieras destruir y descrear. Sí, por favor. All night shorts, boys and beyonds. Y si tomáramos ese ejemplo, porque todo nos ha pasado en algún momento. Así que hemos tenido pérdidas que nos han dolido, hemos tenido pérdidas que ahora, cuando nos dolieron en un momento, pero hoy podemos reconocer que son ganancias. Estoy segura que todos tenemos una de esas. Y si no, trae a tu mente en este momento una de esas. Y reconoce esa energía, como le pasó ahorita a Lore de, ¡ah, sí es cierto! ¡Wow! Reconoce esa energía y date cuenta que puedes así volver a crear otra cosa cuando también empezamos a hablar aquí y te vino la memoria de algo que perdiste, que hoy estás pensando que no puedes volver a tener. Es decir, ya has vivido la experiencia de perder algo y después de eso ganar más. Así que si tú ya lo viviste una vez, si tú ya lo creaste una vez, ¿por qué no vas a poder volver a crear esto muchísimas veces más? Sí. Así es. El hacerte consciente de esos sentimientos, de esas emociones que te están atorando. Porque realmente, o sea, ¿cuántas veces, como tú dices, una pérdida puede ser una gran ganancia? Algo bueno en tu vida, si le ponemos un juicio, es algo quizá bueno que te viene a liberar, que te viene a crear más, a expandirte más, a reconocer más tu potencia, pero siempre y cuando reconozcamos
que lo puedes volver, como tú dices, a crear con alguien más. Sí, y lo importante es como que si ya empiezas a comprender esto, pues sí tienes que poner de tu parte, ¿no? Sí. Mira, a mí me acaba de pasar. Yo tuve una pérdida de dinero el sábado. Sí, y fue así como, además me dio mucho coraje porque me caí en, ya sabes, en una llamada de fraude, que yo siempre decía, ¿cómo la gente puede caer en ese tipo de llamadas? Bueno, pues sí caes. ¿Perdón? Sí caes. Ay, sí, no, caí horrible y justamente por no estar consciente. Entonces, cuando me di cuenta de esto, que ya me di cuenta además hasta el lunes, claro que el primer momento, o sea, primero me impacté y me choqué porque dije, ¿cómo no me di cuenta? Y o sea, yo todavía pasé el domingo bien tranquila y ni cuenta me había dado, ¿no? Inmediatamente te empiezas a culpar. De ahí pasé al enojo conmigo misma. Después me pasé al enojo con ese tipo de personas que hacen fraudes y que roban. También le menté la madre, ¿no? Y después dije, ¿sabes qué? Yo no puedo distraerme en esto. O sea, yo no me voy a quedar distraída en esto, porque si yo me quedo en el enojo, vuelvo a repetir, en la emoción, o cuántos otros implantes se pueden ahí activar, ¿no? Para empezar, se me activó el del enojo, la furia. La idea, el coraje, la furia, la culpa. También, ¿sabes cuál se activó? Hasta la vergüenza, ¿no? De, ¿cómo voy a decir lo que me pasó? Me siento tonta, ¿no? Entonces, todos los implantes empezaron a activar y cuando me di cuenta de eso, dije, hasta aquí. O sea, la que dirige mi mente soy yo. Entonces, ¿cómo puedo volver a crear esto? ¿Y qué se requiere para que ahora cree el doble? Y manos a la obra. Y entonces dije, ok, ¿por dónde puedo crear este dinero? Y deberías de ver, en el momento que hice a un lado todo lo otro, empezó a surgir la creatividad de una forma, ¿no? Porque también a veces hasta que estás en ese límite o te pones en ese lugar, entonces es como, ¡pum!, te activas, ¿no? Y toda mi creatividad empezó a surgir y dije, claro, voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, esa pérdida depende cómo elija verlo yo. Puedo verla como una gran ganancia. Claro. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste eso me acordé y me llega de cuántas veces, cuántas personas han perdido su trabajo y tienen la opción de quedarse lamentando y no hacer nada porque pues se sienten ya no va a encontrar con todos nada. los implantes de híjole, ¿cómo si yo soy tan bueno? En la culpa, en el enojo, de la ira. ¿Y cuántos otros, como tú dices, empiezan a activar? A ver, ¿qué voy a hacer? Empiezo a, pues, a hacer gelatinas y hago gelatinas y sé pintar y voy a pintar unas playeras y empieza a activar y eso es lo bueno que no estábamos viendo. Como tú dices, somos creadores, pero estamos así como apagaditos y estamos en la zona de confort. Porque estás en esta zona de no me mueve nada, estoy muy a gusto. En el apego. Del apego. ¿Y cuánto estos eventos, bueno, traumáticos, pudiéramos decir, te limitan? Porque pues la pérdida de un trabajo y te siguen limitando en tu vida. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, ¿no? A mí me viene ahorita mucho el tema de relaciones. O sea, ¿cuánto apegarte a una relación porque no quieres perder esa relación, que además ya está perdida desde quién sabe cuándo? Estás dejando de crear un montón de relaciones maravillosas y grandiosas, ¿no? O sea, aquí va el tema del apego también, junto con esto, ¿no? El no poder soltar. Entonces, ¿a qué se están aferrando que les está impidiendo crear algo más? Todo eso por un diosillón multiplicado, lo que quisieran destruir es crear. Sí, por favor. All Night Shorts, Boys and Beyonds. Y generalmente luego son cosas que ahorita ni siquiera tienes conscientes. Estás tan cómodo con muchas cosas en la vida que son las que menos distingues, ¿no? ¿Y cuántas mentiras te llevan a sostener todo esto también, no? Justificaciones. Justificaciones, y entonces ahí no, pero... Y es igual con un trabajo, con una relación, con estos apegos, y sigues sosteniendo las mentiras de todo está muy bien, o hasta la mentira de cuando sigo deprimida por... Y entonces... De eso, me acordé de cuántas veces no hemos visto este ejemplo, de escuchar, por ejemplo, a una mujer madura
hablar de que perdió a su marido, ¿no? Y hablan maravillas de esa persona y que era lo máximo y que era lo mejor. Cuando tú los viste peleándose como perros y gatos toda la vida y que además sabes que esa persona ni era así, ¿no? O sea, ¿cuántas historias hay sosteniendo también tu pérdida que no son verdad, que son tus propias historias, tus telenovelas, tus invenciones, tus mentiras? Y sí, siento decírselos. Creamos un montón de ese tipo de cosas. No lo haces quizá siempre conscientemente, no lo haces quizás siempre intencionalmente, pero generalmente los seres humanos vivimos a través de eso. Invenciones, cuentos, mentiras, historias, justificaciones, explicaciones, ¿no? Y entonces, claro, esa historia que vas creando ya estaba haciendo a esa persona un mito, ¿no? Ya casi haces a un santo a esa persona o esa situación, porque igual con el trabajo, ¿no? Pues decir, ay, es que mi trabajo y no sé qué. Cuando tú veías que toda la vida se quejaba de ese trabajo, ¿no? Entonces. Ella estaba hasta acá. Sí. Ya voy en automático, pero sí. No era un trabajo tan bueno. ¿Cómo lo extraño? Sí, nos prendemos el Netflix de la cabeza, la novela, y empezamos con estas invenciones y creemos que no hay nada mejor. Y eso nos pasa, bueno, yo ya más avanzadita de edad, que has tenido varias relaciones, piensas que la primera que tuviste era la maravillosa, la perfecta, hasta que de repente algo pasa, terminas con esa relación y llega alguien más maravilloso. Y así, continuamente. Justo eso que dijiste, qué importante. Eso que definiste que perdiste, que definiste que era lo mejor, o sea, ¿qué límite tan grande está poniendo, no? Porque en el momento que ya definiste, no, como él no va a volver a ver, como eso no va a volver a existir, como, ¿sí? Entonces, tú solito ya te metiste en un límite, en una definición, en una estructura, en una cajita cuadrada que no se permite ver y reconocer que sí es posible que vuelva a suceder. Quizá no hoy, quizá no en estos 10 segundos, quizá no mañana, o sea, no es algo que te tienes que apresurar tampoco, pero yo sí les sugeriría, traten de salir de ahí lo más antes posible, ¿no? Como yo ayer que dije, a ver, o sea, no voy a perder ni un minuto más en lamentarme por lo que ya se me fue. ¿Dónde lo creo ahorita? Sí, vamos. Y que se pone a crear. Y se pone a crear Oli, y que se pone a crear y empieza a crear, y va a tener unas creaciones padrísimas, que van a ser una clase de barras el próximo 30 de enero aquí en San Luis Potosí, presencial. ¿En dónde va a ser, Oli? En el Hotel Ankara, de 10 a 7, perdón. Ok, y también va a tener Fundamento el día 4, 5 y 6. Y 7. Y 7 de febrero. Sí. ¿También va a ser en el Hotel Ankara? Va a ser presencial y online. O sea, ¡wow! ¿Qué más es posible? ¡Qué padre! Sí. Y de hecho, digo, para facilitarle a la gente, y si al final del día no hay nadie presencial, será totalmente online, ¿no? Pero ahorita está abierto a las dos posibilidades. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Recuerden que para Fundamento es esencial cooperar la clase de barras. Entonces, si quieren el combo todo incluido, tomen barras y de ahí se van a Fundamento. Exacto. Y de este tema tan interesante que estamos hablando, de las pérdidas que no son pérdidas, también vas a tener una clase, Oli, que es, o sea, si esta fue la introducción, imagínense cómo va a estar la clase. Va a estar buenísima, buenísima, no la podemos perder. ¿Cuándo va a ser, Oli? Esta clase es el día 26, es martes 26 de enero, y es de 8 a 9 y media. Digo, si al final nos extendemos un poco más, depende de qué tan fritos estén, de cuánto más requieran y necesiten. Yo no cierro una clase hasta que no todos estén como en ese momento satisfechos, ¿no? Pero sí, la posibilidad que hay con esta clase es de que tú puedas hablar, tú puedas decir cuál es tu pérdida, puedas expresar qué es lo que piensas y sientes con esto, y que recibas una facilitación ahí. Hay gente que no le gusta hablar, como dijimos, hay gente que no le gusta ni siquiera abrir su cámara porque esto es online. Está bien, tú al estar escuchando a los demás hablar,
muchas veces te sientes, te das cuenta que te sientes igual o que estás viviendo lo mismo, te sientes identificado y en ese momento de ti también se libera esto cuando hacemos la facilitación. Y además, bueno, voy a hablar del tema, voy a dar herramientas, va a estar bastante completo. Entonces, para todos aquellos que estén pasando por esa emoción, ese sentimiento de pérdida, que lo tengan muy reciente o que lo tuvieron hace mucho pero que aún no lo han podido superar. Y quizá ya hasta hicieron otros métodos, otras técnicas, otro tipo de terapia, pues yo los invito a que se den la oportunidad de ver qué pueden recibir de esta clase. Wow. Qué delicia. Una gran oportunidad. Y este sábado, ¿qué tenemos, chicas? ¡Wow! Sábado 16, 8 de la mañana es el Día Internacional de las Barras de Access. Platícanos, Oli, ¿cómo va a estar este evento? Que gracias por la invitación, estamos muy contentas. Qué bueno. Pues mira, yo lo que quería era como convocar a varias de las personas, sé que no son todos, pero varias de las personas que están muy activas en Access, muy activas con las barras, que son facilitadores y también facilitadores certificados, para que pudiéramos todos juntos enviar un mensaje importante. Número uno, que cuando estamos juntos podemos crear mucho más, podemos hacer una contribución el doble, ¿no? Creo, y que mandemos este mensaje de cómo, ese es mi punto de vista, cómo es que la Access Consciousness y las barras de Access han creado un cambio, me parece a mí, que a nivel ciudad, porque creo que somos en las ciudades a nivel República Mexicana que tenemos más Access que ninguna otra ciudad, digo, fuera de la Ciudad de México, ¿no? Pero a mí me parece que de verdad aquí es como que se sembró una gran semilla y esto ha germinado y ha crecido y ha florecido. Entonces, le puse de San Luis para el mundo, ¿no? Porque como queriendo compartir. Miren todo lo que se ha generado en nuestra ciudad. ¿Con cuántas personas? Nos falta muchísimo. ¿Qué más es posible? Ojalá y pudiéramos llegar a cada persona que vive en esta ciudad y más allá de esta ciudad. Pero creo que esta es una muestra grande de cómo Access ha contribuido a San Luis Potosí. Y entonces vamos a estar juntos en un Zoom. Voy a mencionar. Va a estar Sergio Juárez, va a estar, y me van diciendo si se me olvida alguien. Va a estar Sergio Juárez, va a estar Jessy Pineda, va a estar Yari Yaques, bueno, Elisa, Lore, Bernardo. Ella y yo. Vamos a estar los compartiendo con ustedes. ¿Cómo fue que conocimos las barras? ¿Qué han sido las barras para nosotros? ¿Qué hemos visto cuando hemos compartido las barras en otras personas? O sea, ¿qué experiencias hemos tenido cuando hemos corrido barras a otros? Y todo lo demás que salga por ahí, con muchas ganas, aunque sea, aunque nos vean en pijama en la cama, hasta más rico, porque va a ser a las 8 de la mañana. Y además, yo quiero sugerirles que si ya son practicantes de barras o quieren estar conectados con esa energía, después de que nos vean a nosotros, se conecten a la transmisión en vivo de 24, creo que son 24 horas, de las barras de Access desde la página oficial de Access Consciousness. Va a ser un evento padrísimo. Ya se percibe esta energía y todos súper emocionados de poder compartir. Bueno, unas de las experiencias, porque son miles las que nos han pasado con las barras. Los cambios han sido, como lo has dicho, cada vez es más la gente que se interesa por barras, que ve los cambios que estas te dan a tu cuerpo. Y bueno, lo que les podamos decir se queda corto con todo lo que pasa, ¿verdad? Además, también, si tienen dudas todavía, ¿no? Hay gente que todavía como que yo estoy esperando que me pongas las barras encima, ¿para qué me va a servir? ¿Dónde están? Ajá, y desde qué edad, y si son para los niños o no. Entonces, ahí participen, hagan sus preguntas y se las vamos a contestar con muchísimo gusto, porque lo que queremos es compartir esto y crear más conciencia. Claro, qué gran regalo, qué súper oportunidad. Levántense, prendan su celular, quédense en pijamita. Por aquí María dejó las redes
de Oli, el link para el Zoom del sábado, cualquier duda que tengan acerca de barras y qué más es posible que pudieran recibir una sesión después de todo esto, que claro, si son practicantes se las corran entre ustedes, a alguien en la casa que esté ahí disponible, vivan esta delicia de liberar tanto con las barras de una manera muy amable que el cuerpo lo recibe delicioso, delicioso. Por eso San Luis ha creado tanto y más y más y más y queremos que más personas... Más es posible y cuánto más vamos a crear. Sí. Me falta una de las grandes creaciones de Oli, que es Create Yourself, que es una página de Face. En este momento, hasta hoy es un grupo de Facebook. Ah, sí. Ok. Todavía no está acabado así como de explotar, pero lo que estoy creando es más allá de un grupo de Facebook. Es todo un programa que está súper completo, que consta de muchos meses, pero que viene con montones de herramientas y no nada más herramientas de Access Consciousness, sino bien completo para pasar por toda una desprogramación de un montón de áreas y de temas en la vida que se requiere liberar y quitar si tú quieres crear algo más grandioso. Si tú quieres crearte como realmente tú estás deseando ser, si tú quieres crear la vida que realmente siempre has dicho que deseas, pero no has podido hacerlo, es debido a que primero necesitamos resetearte y quitarte un montón de basura que traes ahí mental que no te está permitiendo llegar a ese punto. Entonces, Create Yourself es un programa de primero desprogramación y luego de herramientas para que puedas crear lo que tú quieras. Y esto, bueno, ya está a punto de salir. Yo pienso que para el 1 de marzo ya estaré compartiendo esto. Y bueno, estoy, créeme, que diciendo un poco de lo mucho que viene con esto. Estoy bien contenta. Un poco de lo mucho que se puso a crear ayer. ¿Sí? A partir de una aparente pérdida. Todo lo que estás creando, Oli. Es así. De verdad, es en serio, ¿eh? Es en serio lo que acabas de decir. Y bueno, digo, Create Yourself, sí, ya vengo formándolo, pero es el primer lugar en donde hablo públicamente de esta creación. Así que son mis madrinas. Ay, muchas gracias. Toda la buena energía para este proyecto no es para mí, es para la gente que lo vaya a tomar y para que la gente ojalá lo elija. Ay, qué rico, muchísimas gracias. No te quitamos el tiempo porque sé que tienes otro programa. Ahorita se va corriendo entre copas. Ceci y Yuri ya van para allá. Qué honor haberte tenido aquí, Oli. Esto continuará. Esperamos volverte a tener aquí con nosotros porque se nos fue volando el tiempo. Sí. Muy padre. ¿Qué más es posible? Es un gran tema. Es un gran tema y muchas gracias. Gracias. Y pues las invito también a ustedes a que ahora se cambien aquí al grupo de Facebook Entre Copas para que nos acompañen a Jessie y a Yari y a mí en este chisme, en este cotorreo, en esta plática entre mujeres, pero que también pretende compartir algo de herramientas de conciencia. Claro que sí, ahorita nos vemos. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias Lore, gracias Oli. Y nos vemos el sábado a las 8 de la mañana en esta gran transmisión de las barras de Access. Perfecto. Gracias. Besito a todos, nos vemos pronto. Bye. Bye.